Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad nos tocó exponer un problema de mezclas. El objetivo de nuestro trabajo de investigación es determinar la corriente sanguínea que lleva la ivermectina hacia el interior del órgano y la velocidad que sale de ella, en efecto. En el marco teórico se va a presentar qué es la mezcla. La mezcla está formada por dos o más sustancias que conservan propiedades independientes, en el cual se clasifican en heterogéneas y homogéneas. Las heterogéneas es cuando no se presenta un aspecto uniforme y es posible distinguir sus componentes a simple vista. En cambio, en las homogéneas se les conoce como disoluciones y son aquellas que a simple vista no se distinguen sus componentes. El problema que se va a realizar es que la corriente sanguínea lleva un medicamento que es la ivermectina hacia el interior de un órgano, a razón de 3 centímetros al cubo sobre segundo, y sale de él a la misma velocidad. Se sabe que el volumen del órgano es de 125 centímetros al cubo y la concentración del medicamento en que entra es de 0,2 gramos centígrados al cubo, lo cual se va a determinar cuál es la concentración del medicamento en el órgano en el instante T. Si inicialmente no había un vestigio alguno del medicamento. También se va a determinar en qué momento de la concentración del medicamento en el órgano será de 0,1 gramos de centímetro al cubo. Entre las causas tenemos dolor de estómago, náuseas, sarpullidos, visión borrosa, diarrea, vómitos, entre otros. Y como consecuencia tenemos riesgo de hepatotoxicidad por metabolismo hepático. Lo primero que vamos a hacer es plantear el problema. El ejercicio nos dice que tenemos un órgano por donde circula la sangre, entonces estoy considerando una arteria o una vena. Entonces, dice el ejercicio que ingresa, ¿no? La velocidad con la que ingresa la concentración es de 3 centímetros cúbicos por segundo y la concentración que ingresa es de 0,2 gramos por centímetro cúbico. Además nos dice que la velocidad con la que ingresa es la misma velocidad con la que sale. Por lo tanto, velocidad de salida también es 3 centímetros cúbicos por segundo y nos dice que nuestro órgano tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos. Lo siguiente que haremos será calcular la velocidad con la que ingresa la concentración por cada segundo, y dicha velocidad la calculamos multiplicando la velocidad de entrada del fluido por la concentración al entrar. Como ya conocemos estos datos, lo único que hacemos es reemplazar y vamos a tener que la velocidad con la que ingresa la concentración es igual a 0,6 gramos por segundo. Lo que vamos a hacer después será calcular la concentración con la que sale. Entonces, dicha concentración la vamos a calcular de la siguiente manera. X, que es la concentración en un determinado tiempo, sobre el volumen total más la velocidad de ingreso menos la velocidad de salida multiplicado por el tiempo. Los datos del denominador ya los conocemos, entonces lo único que hacemos es reemplazar. Recordar que la velocidad de ingreso menos la velocidad de salida son iguales, por lo tanto esto se va a anular y multiplicado por el tiempo pues me va a salir un resultado de 0. Por lo tanto voy a obtener que la concentración al salir es X sobre 125 gramos por centímetro cúbico. Entonces, teniendo esta concentración de salida, podemos calcular cuánto es la velocidad con la que sale la concentración por cada segundo. Y la calculamos multiplicando la velocidad de salida del fluido por la concentración al salir. Como ya conocemos estos datos, lo único que hacemos es reemplazar nada más. Y nos va a quedar que la velocidad con la que sale la concentración es igual a 3x entre 125 gramos por segundo. Teniendo la velocidad con la que ingresa la concentración y la velocidad con la que sale la concentración por cada segundo, recién podemos calcular la ley de la continuidad de las mezclas, lo cual nos dice que la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad con la que ingresa menos la velocidad con la que sale. Lo único que hacemos es reemplazar nada más. Ahora, para hacer más fácil esta operación, este menos 3x entre 125 lo pasamos al otro lado sumando y vamos a obtener esta ecuación lineal. Y nos damos cuenta que esta ecuación ya la hemos trabajado en clases, así que podemos utilizar este método de acá, lo cual nos dice que para poder hallar cuánto vale esta concentración, tenemos que aplicar toda esta solución de acá. Entonces, para poder hallar cuánto vale la concentración en cualquier tiempo, tenemos que basarnos en esta función de P y en esta función de G, ya que esta ecuación, esta concentración, se resuelve en base a estos dos.
Y si nosotros comparamos solamente esta ecuación de acá con esta otra ecuación de acá, vamos a darnos cuenta que P en función del tiempo es igual a 3 entre 125 y la función de G con respecto al tiempo es igual a 0,6. Lo único que hacemos es una comparación para poder calcular estas dos funciones de acá. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es resolverlo por partes el ejercicio. Primero vamos a hallar epsilon elevado a la integral de la función de P con respecto al tiempo. Entonces, sexto paso, vamos a calcular esa operación. Entonces, acá tengo epsilon elevado a la integral de 3 entre 125 con respecto al tiempo. Integrando esta parte nos va a salir que va a ser igual a epsilon elevado a la 3 entre 125 por el tiempo. Teniendo este dato, ya podemos calcular en la solución que teníamos del problema. Entonces, en esta ecuación de acá, lo único que hacemos es reemplazar nada más, ¿no? Y me va a quedar de esta manera. Ahora, este 0,6, como está dentro de una integral, la podemos sacar afuera, ya que es un número, ¿no? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora, si nos damos cuenta, estamos integrando epsilon elevado a la 3 entre 125 por el tiempo. Entonces, para esto podemos aplicar una fórmula de integrales, la cual es la siguiente. Nos dice que la integral de epsilon elevado a la a por u con respecto a u va a ser igual a epsilon elevado a la a por u entre a más una constante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para poder resolver esa integral y nos va a quedar de la siguiente manera. Para que la ecuación no sea muy compleja, este denominador lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Y este 0,6 va a pasar a multiplicar a cada término que está dentro del paréntesis, quedándome de la siguiente manera. Recordar que cuando multiplicamos 0,6 por una constante, me sigue dando una constante. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, que lo pasé a multiplicar pasa a dividir a cada término. Y me va a quedar de la siguiente manera. Ahora, como acá en el denominador tengo epsilon elevado a la 3 entre 125 por el tiempo, esto lo voy a pasar al numerador, ¿no? Y lo único que va a cambiar es de signo mi exponente, quedándome de esta manera. Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es basarnos en lo que decía el ejercicio, ¿no? El ejercicio decía que la concentración inicialmente era 0, por lo tanto podemos decir que en un tiempo inicial, o sea, en un tiempo 0, la concentración es 0. En la ecuación que nosotros acabamos de calcular, podemos reemplazar estos datos para poder obtener cuánto vale esta constante. Concentración inicialmente 0, en un tiempo 0, y de aquí vamos a obtener que dicha concentración es igual a menos 25. Sabiendo cuánto vale esta constante, podemos reemplazar en esta fórmula de acá y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? En un tiempo inicial la concentración era 0, por lo tanto, sabiendo cuánto vale esta constante, podemos reemplazar en esta fórmula que hemos establecido para poder tenerla un poco más desarrollada. Y nos va a quedar que la concentración en cualquier instante es igual a 25 menos 25 multiplicado por epsilon elevado a la menos 3 entre 125 por el tiempo. Ahora, lo que estamos calculando ahorita, esta ecuación, es la cantidad que vamos a obtener en cualquier instante. Pero recordemos que tenemos que dividirla entre el volumen del órgano todavía, ¿no? Entonces vamos a hallar la concentración en cualquier instante. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente con la ecuación que hemos calculado, dividirla con el volumen total del órgano. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Que la concentración en cualquier instante es igual a 0,2 menos 0,2 por epsilon elevado a la menos 3 entre 125 por el tiempo. Ahora, ya podemos dar respuesta a las dos preguntas. Pregunta A nos decía cuál es la concentración del medicamento en cualquier instante. La ecuación que acabamos de calcular, esa sería la respuesta de la pregunta A, ¿no? Con esta ecuación nosotros podemos calcular cuál es la concentración en el instante que nosotros queramos. Y la pregunta B nos dice lo siguiente: ¿en qué momento la concentración del medicamento en el órgano será de 0,1 gramos por centímetro cúbico? Nos piden hallar el tiempo. Entonces podemos plantear, la concentración es igual a 0,1, pero ¿en qué tiempo? Lo único que hacemos es reemplazar estos datos en la ecuación que hemos formado, ¿no? Y nos va a salir que el tiempo va a ser igual a 28,88 segundos. Conclusiones. En primer lugar, nuestro objetivo principal es hallar la concentración del medicamento en el órgano en el instante t, que nos sale 0,2 menos 0,2 por epsilon elevado a menos 3 sobre 125 por t. Y en el momento t de la concentración del medicamento, que nos sale 28,88 segundos. Las ecuaciones diferenciales son muy importantes, ya que nos facilitan mucho en las matemáticas y especialmente en las aplicaciones.
Las ecuaciones diferenciales permiten modelar mucho los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo en la física, y la sociedad, por ejemplo la evolución de las poblaciones. Agradecemos al ingeniero Matías Caro por todos los conocimientos compartidos en clase. Gracias.